Bien, y la inflación vuelve a golpear los bolsillos de los consumidores, llegando a cifras históricas. El INE anunció que el IPC de julio llegó al 1,4% y a 12 meses en 13,1%, cifra que no se registraba desde, ojo, 1994. Y para poder conversar sobre esto vamos a tomar contacto con el economista y jefe de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días todavía. No tarde todavía, Buenos buenos días. días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, Ricardo, te quería preguntar cómo evalúas tú que la inflación ya superó el 13%, el mayor registro desde inicios de 1994. Es bien fuerte la cifra. Efectivamente, superar ese 13% que hace casi 30 años que no teníamos esta cifra, es una señal de que efectivamente hoy en día estamos en una situación extremadamente débil como economía. A medida que sigue subiendo la inflación, el empobrecimiento de todos nosotros se hace notar, y eso porque el poder adquisitivo cada vez es menor, considerando que los ingresos no suelen ajustarse al mismo nivel de la inflación y tampoco de forma inmediata. Por lo tanto, se genera una brecha entre que los ingresos van subiendo de forma más paulatina y que el precio de los productos sube de forma más fuerte, y esa situación genera un empobrecimiento a nivel general, Frex. Claro, ¿y cuáles son las principales implicancias de una inflación interanual del 13%? Aproximadamente El, 13%. A ver, algo que es muy importante, nosotros tenemos un instrumento que está ligado a la inflación, que es la UEF, la Unidad de Mm. Fomento. Todos los pagos que sean realizados en UEF están subiendo en ese porcentaje mensual. Si es que subió en 1,4% el último mes, vamos a tener un incremento entre el 10 del mes siguiente y el 9 del mes subsiguiente, precisamente en ese 1,4%. Por lo tanto, estamos hablando de una inflación mensual que es la mitad de lo que teníamos antes anualmente, cuando teníamos una inflación del 3% al año. Por lo Claro. tanto, esto efectivamente es una situación que genera un perjuicio muy grande y que hoy en día estamos viendo al Banco Central de Chile haciendo y tomando todas las medidas precisamente para tratar de controlarlo. ¿Y qué medidas consideras tú, Ricardo, que hacen falta justamente para intentar controlar esta inflación? La medida que más se utiliza precisamente para que los precios bajen, y que lo hemos Mm. conversado con nuestros clientes en Capitaria, es que el Banco Central tiene que mantener una política de alza de tasas. Eso es para controlar la inflación. Hay que considerar de que los bancos centrales, dentro de sus principales medidas, están mantener los precios controlados. Por lo tanto, está muy preocupado el Banco Central y ha tomado precisamente estas medidas de alza de tasas bastante fuertes para controlar la inflación. ¿Cuál es el problema que se genera cuando se está subiendo la tasa de interés? Que por una parte se controla la inflación, pero por el otro lado, para controlar la inflación se genera que haya menor demanda por bienes y servicios a medida que Mm. sube la tasa de interés. Eso tiene un perjuicio económico, en que la actividad económica se ve cada vez más ralentizada, y por lo mismo se está esperando que para este año el crecimiento económico esté cercano al 1%, 2%, y para el próximo año probablemente el crecimiento va a ser nulo, precisamente porque vamos a estar en un escenario de una tasa de interés elevada para controlar la inflación, pero con un perjuicio también de la actividad económica precisamente. Claro. Ahora, Ricardo, ¿qué proyecciones se estiman justamente respecto a la inflación para el último trimestre de este año 2022? Porque de hecho, según varios expertos y el gobierno, prevén que va a decrecer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, efectivamente es probable que veamos un pic inflacionario en los próximos meses, considerando un punto muy importante, que a medida de que la tasa de interés ha seguido subiendo y va a seguir subiendo probablemente en las próximas reuniones, esto genera el desincentivo al consumo, y eso va a generar que, al haber menos consumo, alcancemos ese pic de inflación probablemente en la última parte de este año, donde podría estar perfectamente cercana al 12% o incluso en algún nivel superior, pensando en la variación de 12 meses. Algo importante con ese punto, por supuesto, es que a medida de que veamos mayores datos inflacionarios, todos los gastos de colegiaturas, de todo lo que tenga que ver pagos con UEF, como los dividendos, van a seguir subiendo, y eso es un impacto adicional que por lo tanto vamos a tener un desmedro, y especialmente por una fecha que es muy especial para todos nosotros, que es el 18 de septiembre, probablemente la UEF va a estar sobre 34.000 pesos. De hecho, bueno, también el IPC en julio fue mayor al que proyectaban justamente los expertos, y la cifra ya alcanzó el 1,4%, ¿no? ¿Qué significa este 1,4%? Porque generó harta alarma a nivel de Efectivamente. expertos en economía, obviamente. Sí, genera mucha alarma porque varios pensábamos que ya, o más que pensábamos, esperábamos ver algunas cifras inflacionarias que dieran un poco de respiro.
algo que aún no sucedió y que lamentablemente se sigue generando esta mayor brecha entre los ingresos y el costo de la vida. Por lo tanto, es una muy mala noticia. Pero, como comentaba anteriormente, probablemente falte poco para ver ese pico inflacionario, que ojalá ocurra antes que finalice el año, pensando precisamente en que vamos a tener estas mayores tasas de interés para controlar la inflación y también para que dé espacio al Banco Central para actuar en el próximo año en caso que haya una situación económica muy débil y que tenga la flexibilidad para tratar de apoyar a la economía. El problema cuando las tasas son muy elevadas y viene una recesión económica, por ejemplo, y el Banco Central quiere apoyar a la economía, lo que debería hacer es bajar la tasa de interés. ¿Cuál es el problema? Que genera mayor inflación. Por lo tanto, lo que estamos esperando los economistas es que esta inflación efectivamente pronto alcance su techo para que ya el próximo año podamos venir con políticas que sean más expansivas, considerando que se viene un escenario bastante débil económico durante el año 2023. Claro. Ahora, respecto a los productos, en la gasolina el IPC de julio presentó un aumento de un 4,6%. ¿Se prevé que siga subiendo? Probablemente vamos a seguir con este rezago de las alzas del petróleo de los últimos meses y el impulso del dólar de las semanas anteriores, pero ya pensando en 2, 3 meses más, deberíamos ver un alivio por la parte de los combustibles, por dos puntos en específico. Uno, porque el precio del petróleo a nivel internacional ha estado cayendo, considerando que hay menores expectativas de demanda, considerando que la situación de debilidad económica es mundial. Sin ir más lejos, Estados Unidos ya entró en recesión y además de eso, el dólar también ha dado un alivio gracias a la intervención del Banco Central de Chile. Por lo tanto, esos dos puntos, de que caiga el precio del petróleo a nivel internacional y que también baje el dólar en nuestro país, nos generaría que un alivio para el precio de los combustibles, pero no es inmediato, lamentablemente, sería pensando en las próximas semanas o par de meses. Claro. Ahora, ¿qué factores, Ricardo, han influido que tengamos esta inflación o esta histórica alza justamente en las cifras económicas? Sabemos, por un lado, que obviamente afecta a la pandemia, también la guerra en Ucrania, pero me gustaría saberlo con tus propias palabras. Tenemos dos lados que nos están impactando fuertemente, la parte interna y la parte externa. En lo interno, por supuesto que la extrema liquidez que se generó el año 2020 y también con consecuencias para el 2021, en medio de retiro de fondos y de un apoyo gubernamental que por supuesto que fue necesario en su momento, pero al haber mayor liquidez circulando, se genera que los precios tienden a subir porque es bastante sencillo, mientras más dinero tengamos todos, vamos a demandar más productos y ese exceso de demanda por bienes y servicios implica que los precios suban, solo por ley de oferta y demanda. Y por otra parte, tenemos una situación en que el precio del petróleo y de los combustibles a nivel general este año han tenido fuertes alzas. Por supuesto que en las últimas semanas, por suerte, han mostrado algún debilitamiento, pero a nivel general han tenido alzas muy importantes por la situación entre Rusia y Ucrania, por la situación de que hay varios topes y cuellos de botella a nivel internacional para los suministros, que eso también va encareciendo el costo de la vida. Y las materias primas en general también han mostrado interesantes alzas que también genera que el precio para los productores suban. Sin ir más lejos, el índice de precio del consumidor nos sorprende a todos, está muy elevado, pero el índice de precio del productor está en 22%, mucho más elevado que el del consumidor. Y toda esa situación apoya a que tengamos, tanto por el sector local y también por la situación externa, veamos este incremento de precios que probablemente se va a mantener, más aún si consideramos que el alza del dólar en nuestro país durante este año también golpea a todos nosotros, porque bien breve, para hacer una idea, de la canasta de bienes y servicios del IPC, cerca del 60% de los bienes son importados, por lo tanto traen un costo mayor, única y exclusivamente por tipo de cambio. Claro, ¿y cómo, por ejemplo, se puede ir paliando entonces la inflación, podríamos ir a corto plazo, obviamente los temas sociales, considerando que la inflación es, podríamos decir, un problema a largo plazo? O sea, la inflación por lo menos va a seguir durante 2 años más, ¿o no? Por lo tanto, ¿cómo se puede de alguna manera ir paliando esta inflación o los efectos que genera esta inflación a corto plazo? A ver, primero que todo, una medida que ojalá no se haga de forma agresiva es dar un estímulo en medio de una alta inflación, un estímulo monetario en términos de dinero a las personas, y por algo bien sencillo, porque eso genera más inflación. Por lo tanto, hay que buscar otras medidas. Por ejemplo, una que puede ser bastante acertada, que se puede hacer de forma temporal durante algún periodo en específico, puede ser bajar algunos impuestos en específico o algunos impuestos a nivel general. Eso puede apoyar porque las personas van a estar gastando menos dinero, por supuesto que genera un impacto para las arcas fiscales, que también están bastante mermadas, pero pensando en el apoyo de la gente sería una situación mucho más favorable
que inyectar más dinero que provoca más inflación. Debería ir por el lado de tratar de ver la parte impositiva cómo apoyar a la gente. Tampoco el control de precios. Sabemos que el control de precios lamentablemente trae un mercado negro que genera incluso una inflación mucho mayor. Por lo tanto, debería ir más ligado por la parte impositiva para dar un alivio, y especialmente si seguimos viendo cifras que sigan superando el récord de los últimos 28 años. Claro, y ahora, ¿cuáles son los principales o las principales proyecciones económicas para lo que queda de este año y podríamos decir enfocadas justamente en el último trimestre de este 2022? Bueno, lo que hemos estado viendo desde el Departamento de Estudios de Capitaria es que vamos a tener una situación extremadamente débil en la parte de crecimiento. Probablemente va a estar cercano al 1 o 2% de actividad económica este año. Es una cifra muy baja, y especialmente si consideramos que la inflación está extremadamente elevada. Y a medida que sube la inflación, todo lo que sea real, los salarios reales, los ingresos reales, son mucho menores. Por tanto, va a haber un impacto muy fuerte precisamente en la actividad económica porque la gente va a poder demandar mucho menos y especialmente con la tasa de interés tan elevada. Ese factor va a apoyar que lleguemos probablemente a fin de año con un crecimiento muy mermado, y las proyecciones para el próximo año son aún peores, lamentablemente, donde se espera incluso un nulo crecimiento. Con esa situación y con inflación que es muy probable que va a estar en 2 dígitos cuando finalicemos el año, lamentablemente nos vamos a estar acercando a una recesión, que es una elevada inflación y una actividad económica que sea negativa durante 2 trimestres consecutivos. Y se está previendo que quizás este año no alcancemos la recesión, pero es bastante probable que a mediados del próximo año estemos a puertas o ya estemos lisa y llanamente dentro de una recesión económica. Claro, y ese sería, me imagino que el principal desafío económico justamente para este gobierno, ¿no? La inflación y la posible o eventual recesión. Efectivamente, y además que son dos cosas muy complejas para tratar de dominar. Cuando hay una situación de esta inflación, con la inflación elevada y con un crecimiento nulo o negativo, básicamente las políticas monetarias y fiscales suelen ser ineficientes, por algo bien sencillo, porque cuando se busca incrementar la actividad económica, va a generar mayor inflación. Y cuando se busca frenar la inflación, va a generar menor actividad económica. Por lo tanto, tener esa sensibilidad de hacer un manejo monetario que nos beneficie en un ámbito y que no afecte de gran medida al otro es extremadamente complejo. Y por lo tanto, hoy en día los desafíos son muy importantes tanto para los principales ministerios como el de Hacienda y también para el Banco Central, que van a tener una lucha importante con la elevada inflación y con esta eventual recesión económica el próximo año. Por lo tanto, es un escenario muy complejo al que se va a someter en los próximos meses el Banco Central y también, por supuesto, desde el gobierno. Claro. Ahora he escuchado con varios expertos, con varios analistas también, que algunos dicen que hay que enfocarse en el crecimiento de la economía, mientras otros me han dicho que hay que enfocarse justamente en controlar la inflación. ¿En qué consideras tú que nos deberíamos enfocar como prioridad? La inflación, sin lugar a dudas, por algo bien sencillo. La inflación, lamentablemente, impacta mucho más a la gente que tiene menores recursos. ¿Y por qué? Porque la inflación que suba un 12% para un ingreso de 5 millones de pesos versus un ingreso de 500.000 pesos es demasiada la diferencia del impacto en lo que son los gastos de la familia. Mientras una familia lícitamente ya no va a poder ni siquiera ahorrar un peso por la inflación, hay otras familias que pueden seguir ahorrando. Por lo tanto, si queremos controlar que la brecha de desigualdad en nuestro país no se siga incrementando, hay que atacar en primer lugar la inflación y después ver cómo buscar ese nuevo crecimiento. Insisto, porque lamentablemente la inflación a quienes más perjudica es a los que tienen menos recursos, sin lugar a dudas. Perfecto, Ricardo Bustamante. Muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que estés bien. Muchas gracias. Igualmente, que tengas buen día. Buenos días todavía.